Las luces del despacho de la Secretaría de Seguridad permanecían encendidas mucho después de la hora habitual de cierre, recortándose contra el cielo plomizo de una Ciudad de México azotada por la lluvia. Eran las 23:15 cuando los protocolos de seguridad perimetral del edificio se desactivaron momentáneamente, una anomalía técnica que los registros digitales capturarían como un error del sistema, pero que los guardias en turno ignoraron por órdenes directas y verbales. Una camioneta blindada, carente de logotipos oficiales y con vidrios polarizados de nivel presidencial, ingresó al sótano sin ser detenida en los filtros de revisión. De ella descendió una figura que nadie en el gabinete de seguridad esperaba ver cruzando esas puertas, un hombre cuya presencia física contradecía los informes de inteligencia que lo ubicaban en un exilio autoimpuesto en Europa desde hacía 2 años. La reunión a puerta cerrada duró exactamente 18 minutos. No hubo testigos presenciales dentro de la oficina, y el sistema de circuito cerrado interno fue convenientemente apagado durante ese lapso. Sin embargo, el hermetismo no fue absoluto. A la mañana siguiente, la filtración fue quirúrgica y devastadora. Una fotografía granulada, tomada desde un ángulo casi imposible en el estacionamiento subterráneo, apareció en las portadas de los 3 principales diarios nacionales y se viralizó en redes sociales antes del amanecer. La imagen mostraba a Rosa Isela estrechando la mano del visitante, cuya identidad, aunque borrosa, recordaba innegablemente a un exfuncionario de alto nivel vinculado a la guerra contra el narcotráfico de una administración rival, un hombre considerado enemigo público del actual gobierno. El estallido mediático fue inmediato. Los titulares acusaban traición, los analistas políticos desmenuzaban la imagen pixelada, especulando sobre pactos secretos y amnistías inconfesables. La oposición exigía renuncias inmediatas y el Palacio Nacional se veía envuelto en un silencio tenso, incapaz de articular una defensa rápida ante la evidencia visual. La narrativa de una supuesta colusión con el pasado corrupto dominó la agenda pública y las protestas comenzaron a organizarse fuera de la Secretaría. Parecía el fin de una carrera política y el colapso de la credibilidad de la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, dentro de su oficina, Rosa Isela permanecía en calma, ajena al ruido ensordecedor de las noticias, con la mirada fija en el único objeto que el visitante había dejado sobre su escritorio de caoba. No se trataba de un soborno, ni de una lista de demandas. Era un expediente antiguo, de carpetas color crema, amarillento por el tiempo y con un sello de clasificado perteneciente a una agencia de inteligencia extranjera. Al abrir la primera página, la funcionaria comprendió que la visita no tenía como objetivo su destrucción política, sino la entrega de un arma. Allí, engrapada a una fotografía de hace 30 años, había una nota manuscrita con una caligrafía inconfundible que cambió por completo el contexto de la reunión. El presidente no sabe que tú eras la fuente en el 94. Si publicas la página 6, el gobierno cae, pero tú sobrevives. Con la precisión quirúrgica que la había caracterizado durante décadas en la administración pública, Rosa Isela cerró la carpeta. El estruendo de los manifestantes se filtraba a través de los vidrios blindados como un zumbido lejano, irrelevante ante la gravedad de la decisión que acababa de tomar. No llamó a su equipo de prensa, ni convocó a sus asesores legales. En su lugar, caminó hacia la trituradora de papel situada en la esquina de la oficina, encendió el mecanismo y, con una mano firme que no delataba ni un ápice de duda, introdujo la página 6. El sonido de las cuchillas destrozando la única prueba que podía exonerarla y, a su vez, derrocar al régimen, llenó el silencio de la habitación. Rosa Isela había elegido, sacrificaría su reputación inmediata para preservar la estabilidad del Estado, apostando a que el tiempo y el poder que acababa de asegurar al guardar ese secreto jugarían a su favor. Minutos después, la secretaria salió al podio instalado en el patio central. Ante cientos de cámaras y micrófonos, su rostro era una máscara de granito. No hubo tartamudeos ni justificaciones emocionales. Con voz monótona y documental, desestimó las acusaciones como fabricaciones de grupos de interés y aseguró que su lealtad al proyecto de transformación era inquebrantable. La prensa, esperando una renuncia o un colapso nervioso, quedó desarmada ante tal frialdad institucional.
La falta de la página 6 en la narrativa pública convirtió el escándalo en un asunto de palabra contra palabra, y en ese terreno el aparato estatal siempre tenía la ventaja. Al terminar, dio media vuelta sin aceptar preguntas, dejando tras de sí un murmullo de insatisfacción, pero habiendo desactivado la bomba nuclear política. De regreso en la soledad de su despacho, la adrenalina comenzó a disiparse, dando paso a una fatiga profunda. Se sentó nuevamente frente al escritorio de caoba y volvió a tomar la fotografía de 1994, aquella que venía adjunta al expediente. La observó detenidamente bajo la luz de la lámpara de escritorio, buscando algún detalle que se le hubiera escapado en el primer momento de pánico. Fue entonces cuando algo en la textura del papel llamó su atención. Al pasar el dedo sobre la nota manuscrita, aquella que le advertía sobre el presidente, notó un ligero relieve. Rosa Isela acercó una lupa. La tinta de la nota, que supuestamente había sido escrita hace 30 años por un agente extranjero, brillaba con una frescura imperceptible a simple vista. No era tinta envejecida, era bolígrafo de gel moderno. Un escalofrío recorrió su espalda, más gélido que el miedo al escándalo público. La caligrafía no pertenecía a una agencia de inteligencia extranjera. Al compararla con los memorándums oficiales que se apilaban a su derecha, la coincidencia era innegable y aterradora. La letra era del propio presidente. En ese instante, el teléfono rojo de la línea segura, un aparato que solo sonaba en situaciones de emergencia nacional extrema, comenzó a parpadear y a emitir su timbre agudo. Rosa Isela miró el auricular, comprendiendo finalmente la macabra naturaleza del juego. La visita, el expediente, la amenaza de la página 6, todo había sido una prueba de lealtad orquestada desde el Palacio Nacional para ver si ella era capaz de quemar la evidencia para salvarlo a él o si lo traicionaría para salvarse a sí misma. Lentamente levantó el auricular. Antes de que pudiera pronunciar palabra, la voz del presidente resonó al otro lado, tranquila y carente de toda calidez. «Hiciste bien en quemar la página 6, Rosa. Pero ahora, abre el cajón inferior de tu escritorio. Hay una página 7 que el mensajero dejó pegado debajo de la madera. Y esa no la escribí yo». Con la respiración suspendida en un nudo asfixiante, Rosa Isela deslizó los dedos bajo la pesada madera de caoba. Sus yemas rozaron una textura rugosa, distinta a la suavidad del barniz, hasta dar con un sobre delgado adherido con cinta industrial. El sonido del adhesivo despegándose resonó en el silencio sepulcral del despacho como un disparo de bajo calibre. Al retirar el papel, notó que el gramaje era diferente. Papel de seguridad del Estado Mayor, con marca de agua y bordes guillotinados. La voz en el teléfono insistió, perdiendo su tono paternal para adoptar una urgencia metálica. «Léela en voz alta, Rosa. Necesito saber que entiendes tu posición en el tablero». Rosa Isela giró la hoja. Sus ojos, habituados a leer informes de inteligencia y estadísticas criminales, tardaron una fracción de segundo en procesar la imposibilidad de lo que tenía enfrente. La caligrafía en la página 7 no era cursiva ni apresurada, eran letras de molde, trazadas con una precisión militar quirúrgica. Pero lo que detuvo su corazón no fue el estilo, sino el contenido. No era una carta, ni un memorándum. Era una transcripción fonética exacta de la conversación que acababa de sostener con el presidente en los últimos 3 minutos, impresa con una hora de registro que marcaba las 8 a.m. Rosa miró su reloj de muñeca. Eran las 8:05 p.m. El documento había sido redactado 12 horas antes de que la llamada ocurriera. «No», susurró ella, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. «Esto es un guión». Al final de la hoja, una nota escrita a mano con tinta roja rezaba: «Fase 1 completada. El sujeto ha destruido la única copia de la prueba de inocencia del presidente bajo coacción simulada. Proceder con la acusación de encubrimiento». «¿Rosa?», preguntó la voz en el teléfono. Pero esta vez, la funcionaria notó el imperceptible salto digital, el microbucle de un algoritmo de inteligencia artificial ajustando la entonación. «¿Sigues ahí?».
El horror la golpeó con la fuerza de un tren de carga. La página 6, que acababa de reducir a cenizas, no incriminaba al presidente. Era la evidencia que demostraba que él estaba siendo chantajeado. Al quemarla, Rosa Isela no había salvado a su líder, había eliminado su única defensa y simultáneamente se había convertido en la autora material de la destrucción de documentos oficiales. «Tú no eres él», dijo Rosa, soltando el auricular como si quemara. La línea segura no emitió respuesta. En su lugar, el sonido de clic seco provino no del teléfono, sino de la puerta principal de su oficina, que siempre permanecía cerrada con cerrojo electrónico desde el interior. El mecanismo giró lentamente, accionado por una llave maestra que solo poseían 2 personas en todo el país. Mientras la puerta se abría, revelando una silueta flanqueada por 2 figuras con uniformes tácticos sin insignias, el teléfono en el escritorio volvió a sonar. Pero esta vez, la voz que emergió del altavoz no venía de la línea, sino de una grabadora que la figura en el umbral sostenía en su mano. «Te dije que la página 7 no la escribí yo», reprodujo la grabadora, mientras la persona en la puerta daba un paso hacia la luz, revelando un rostro que Rosa Isela conocía íntimamente, un rostro que se suponía estaba fuera del país en una misión diplomática. La figura sonrió, lanzó un periódico de la mañana siguiente sobre el escritorio donde el titular principal ya estaba impreso. Secretaria de Seguridad arrestada por traición y quema de evidencia clasificada. «Buenas noches, Rosa», dijo el visitante, apagando la grabadora. «La prensa espera afuera. Será mejor que no los hagamos esperar».